Sí se ve, doctora. Muy bien, gracias Ana. Bueno chicos, ahora vamos a iniciar. En primer lugar, bueno, lastimosamente pues a veces nos toca ser pacientes también. Nos perdimos casi una semana, gracias a Dios ahora mejor. Y bueno, tenemos que aprovechar hoy y mañana para poder culminar con este tema de tiempos quirúrgicos para que como ya ustedes salen de vacaciones la siguiente semana, a su regreso ya retomemos desde el siguiente tema que vendría a ser sondas y drenajes. Así que bueno, intentemos, vamos a pasar solamente un periodo ahorita y vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, ¿ya? Aquí solamente les voy a dar un recordatorio porque esta parte sí la logramos avanzar. ¿Ya? En esta parte, por ejemplo, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la hemostasia, habíamos visto de que viene a ser un procedimiento, un mecanismo en realidad fisiológico protector, pero no así a grandes hemorragias. Es decir, que cuando hablamos de una hemostasia, ya en este caso, por ejemplo, la hemostasia natural o fisiológica que se produce, o también llamada espontánea, generalmente esta actúa sobre la microcirculación. Creo que eso también quedó claro, ¿no es cierto? Pero aparte vamos a tener otro tipo de hemostasia, que es la hemostasia quirúrgica, también dentro de la hemostasia quirúrgica, que es el tipo de hemostasia quirúrgica tanto temporal como definitiva, donde ya vamos a tener ciertos puntos o ciertos componentes que vamos a poder utilizar en el momento de que tengamos un sangrado, en este caso ya dentro de quirófano o dentro, por ejemplo, cuando estemos utilizando en alguna herida o en algún momento que necesitemos al momento de realizar o de ver una herida. Aquí habíamos hablado de la hemostasia fisiológica, también un recordatorio, habíamos dicho que puede ser primaria y secundaria. Dentro de la primaria hemos hablado de la vasoconstricción, que es lo primero que se produce de forma espontánea. Luego habíamos visto que se produce posteriormente la formación del tapón plaquetario, ¿no es cierto? Y después del tapón plaquetario habíamos visto también dentro de la fase secundaria la formación de fibrina, donde ya se forma prácticamente el coágulo sólido. Y dentro de la fase de coagulación, bueno, que en realidad también coinciden con las fases tanto primaria como secundaria, lo mismo vascular que es vasoconstricción, la plaquetaria, formación del tapón plaquetario y la coagulación plasmática, donde entra la formación de fibrina gracias a la cascada de coagulación. Ahí nuevamente, hemostasia fisiológica, ya esto igual se los voy a, ya creo, si no me equivoco, ya se los he pasado o no, me falta pasárselos todavía al drive que tenemos. Está el tema 11, faltaría este tema 12. Ahí habíamos visto los factores de coagulación. Esto, por favor, muy importante y ya se los voy a mostrar más adelante también, aunque creo que se los mostré también cuando hablamos de la cascada de coagulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa bien importante para nosotros como cirujanos, dentro de lo que son el manejo preoperatorio, y ya lo vamos a ver también cuando hablemos de preoperatorio, era justamente el uso de la vitamina K porque justamente tenemos factores de coagulación que son dependientes de esta vitamina K. Entonces, cuando existe una alteración, por ejemplo, una coagulopatía, y principalmente una alteración a nivel del tiempo de protrombina, que ya les dije, ¿no es cierto?, que coincide justamente con la fase rápida de la cascada de coagulación. Aquí los factores 9, 10, 2 y 7, que son los que están directamente relacionados con la fase corta, entonces aquí tenemos que mejorar con la vitamina K. Y por eso justamente también cuando tenemos un paciente con esas características de alteraciones o de coagulopatía, una de las opciones que tenemos es administrarle vitamina K, incluso con 30 minutos de anticipación administrada a 10 miligramos, el paciente puede tener buena mejoría. ¿No es cierto? Habíamos hablado de la vía intrínseca, de la vía extrínseca, aquí la vía extrínseca, que es la que nosotros generalmente más manejamos, debido a que lo que más solicitamos es el tiempo de protrombina, que lo vamos a ver más adelante, y bueno, la vía intrínseca, que en realidad es la más larga, pero que ambas vías, como ya habíamos visto, coinciden justamente en la formación del factor 10 activado. Y a partir del factor 10 activado también se activaba el complejo protrombinasa, que va a permitir que la protrombina se convierta en trombina gracias a a esta serina proteasa, que va a permitir al mismo tiempo que el fibrinógeno se convierte en fibrina y esto permita que se forme el coágulo estable de fibrina ya como última parte de la cascada de coagulación. Ya, esto voy a pasarlo para que podamos tener un poquito más de tiempo y bueno, quería llegar aquí, que esta era la parte en la que nos habíamos quedado. Entonces, es importante, chicos, que ustedes sepan reconocer o sepan caracterizar cuando nosotros hablamos de una hemorragia, ¿ya? Porque en realidad, como ya les comentaba, dentro de un acto quirúrgico, uno de las complicaciones más temidas por nosotros los cirujanos justamente es una hemorragia que puede ser intraquirúrgica. Obviamente las hemorragias pueden ser de diferentes grados y era lo que yo les iba comentando acá. Vamos a ir recordando un poquito, ¿no es cierto? No nos olvidemos que cuando hablamos de una hemorragia,
nos referimos a una extravasación de sangre, obviamente, que va a ser como consecuencia de una lesión de un vaso sanguíneo, ya sea este de pequeño, mediano o de gran calibre. Obviamente, a medida de que es un vaso mayor, más grande, por ende, también va a perder mucha más cantidad de sangre. ¿No es cierto? En quirófano, por ejemplo, es muy importante igual tomar en cuenta que a veces no solamente la pérdida de sangre es la única que nos define la cantidad de sangre que está perdiendo el paciente, porque obviamente en el momento que el paciente está sangrando, nosotros podemos tener no solamente una aspiración a mano, sino también una gasa, una compresa que nos van a ayudar a hacer compresión, que ya vamos a ver que incluso es uno de los componentes temporales para poder ayudar a hacer hemostasia quirúrgica. Entonces, por ejemplo, ahí también ayuda mucho el hecho de que se puedan pesar las compresas y las gasas que están empapadas en sangre para poder llegar a tener con más precisión cuánto es lo que ha perdido el paciente. Entonces, no nos olvidemos también, como les decía, que ya sea un vaso de mediano, pequeño, mediano o gran calibre, también mucho influye el hecho de que la hemorragia venga de un vaso venoso, de un vaso arterial o de un vaso capilar. ¿Ya? Aquí, sin ir muy lejos, cuando hablamos de una hemorragia capilar, que generalmente son los famosos sangrados en napa, que nosotros le llamamos, ¿ya? En napa, muchas veces incluso con maniobras poco invasivas, ¿ya? Y directamente con el proceso de coagulación fisiológica o natural, podemos llegar a tener una hemostasia definitiva cuando existe una hemorragia de este tipo capilar. Pero ya, por ejemplo, en la hemorragia venosa o en la hemorragia arterial tenemos que tomar en cuenta de poder llegar a diferenciarla, porque ya sea un vaso pequeño, mediano o de gran calibre, fíjense, si fuera un vaso, una hemorragia venosa, el chorro no es oscilante. ¿A qué nos referimos oscilante? Que no late, no es pulsátil. Y aparte de eso, es una sangre mucho más oscura, ¿no es cierto? O sea, si bien la sangre venosa y la sangre arterial, las dos son rojas, ya vamos a decir que la sangre venosa tiene un tono más oscuro, no tanto como la arterial, que es una sangre rutilante, es como que un color rojo más vivo, que se nota exactamente en el paciente vivo. Cuando estamos con el paciente es fácil poder llegar a diferenciar una sangre venosa de una sangre arterial. ¿Ya? Y la sangre arterial, por el contrario, es un chorro que va fuerte, ya es pulsátil, es decir, que es late bastante fuerte, y como les digo, la sangre rutilante es color rojo vivo. Entonces, importante hacer la diferencia de esto. ¿Ya? Porque generalmente también, para que lo tomen en cuenta, cuando es una hemorragia arterial, el paciente puede llegar a perder más cantidad de sangre en menos tiempo que incluso si fuera un vaso venoso más grande. Entonces, fíjense aquí, esto se los he puesto, yo sé que en algún momento lo van a volver eh, a, a retomar, especialmente cuando estén en cirugía 3, cuando hablen de trauma, ¿ya? Pero esta clasificación, por ejemplo, de hemorragia, yo se las pongo porque quiero que vean las características de cómo es cuando un paciente tiene hemorragia. O sea, no es simplemente el hecho que el paciente pierda sangre y directamente nosotros pensamos, bueno, vamos a tomar cierto factor o cierto tipo de hemostasia quirúrgica, voy a poner un clip, voy a poner una ligadura y ahí se acabó. No, lastimosamente, a medida que el paciente va perdiendo mayor cantidad de sangre, también va afectando a nivel sistémico. Entonces, fíjense ustedes, un paciente que por cualquier motivo, lo estoy hablando de forma general solo para que ustedes entren en razón de por qué es importante llegar a controlar una hemorragia y más aún en quirófano, es esta. Fíjense, un paciente que llega a perder 750 ml de sangre va a disminuir la frecuencia cardíaca, puede estar menor o se mantenerse, ¿ya? La presión arterial se puede mantener normal. Un paciente con una frecuencia respiratoria normal, déjeme poner mi entero, ¿ya? Un gasto urinario que puede estar también hasta dentro del parámetro normal, más de 30 ml hora, ¿ya? Y normalmente puede estar ligeramente ansioso. Por ejemplo, cuando un paciente dona sangre. ¿No es cierto? Un paciente que dona sangre, no nos olvidemos que nosotros en una donación de sangre donamos alrededor de 450 ml de sangre, o sea, no el medio litro completo, ¿ya? Pero aún así tenemos más o menos esa sensación de un poquito de ansiedad, a veces algunos un poco de sueño, pero fíjense que en general los signos vitales todavía no se llegan a alterar. E incluso sin necesidad de colocarle sangre a ese paciente cuando lo pierde, solo reemplazándolo con cristaloides, que eso lo vamos a hablar también cuando llevemos líquidos y electrolitos, y ahí van a poder diferenciar cuando hablamos de cristaloides, por ejemplo, ¿ya? Pero, es decir, cristaloide es la cantidad de líquido en la solución fisiológica, la solución Ringer normal, Ringer lactato, que le podemos colocar al paciente sin necesidad de colocarle sangre y el paciente va a tener buen resultado. Obviamente también
controlando la hemorragia con una hemostasia de tipo quirúrgica. Pero fíjense qué pasa con un paciente que va a perder más de 1500 ml, que puede pasar. Y la frecuencia cardíaca empieza a elevarse, el paciente se torna taquicárdico, la presión arterial empieza a disminuir, el paciente se pone hipotenso, la frecuencia respiratoria se empieza a alterar también, el paciente ya va a empezar a tener más de 30, 40 respiraciones por minuto. El gasto urinario también va disminuyendo, fíjense ustedes acá, miren, más de 30 ml por hora que orinaba, va a empezar a orinar menos, ¿ya? La frecuencia, la presión del pulso igual va a disminuir, el paciente ya va a estar confuso, va a estar mucho más ansioso, y aquí, por ejemplo, ya el paciente no solo va a necesitar líquido, sino también va a necesitar sangre como tal, o sea, el componente sanguíneo como tal. ¿A qué me voy? Que fíjense ustedes que a medida que va perdiendo más cantidad de sangre en una hemorragia, se altera la función cardíaca, se altera la función respiratoria, se altera la función renal, ¿ya? Y se altera la función cerebral. Entonces son situaciones que justamente por eso nosotros tenemos que aprender a paliarlas lo antes posible, antes que el paciente llegue a una complicación mucho más extrema y llegue a afectarse todo el sistema, todos los sistemas por una hemorragia. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un preoperatorio, ya sea un paciente de emergencia o un paciente de cirugía programada, lo voy a poner así de forma general, que eso lo vamos a hablar mucho más a detalle cuando estemos en el preoperatorio, ¿ya? Nosotros solicitamos pruebas de laboratorio justamente para valorar cómo está la hemostasia de nuestro paciente antes de ingresar a quirófano. Entonces, uno de los laboratorios, por ejemplo, que solicitamos, ¿ya? Dentro de las pruebas preoperatorias viene a ser el hemograma. Y dentro del hemograma, para poder valorar la función hemostática del paciente, tenemos las plaquetas. No nos olvidemos que en lo que hemos estado viendo, las plaquetas son parte fundamental de la cascada de coagulación. Entonces, miren ustedes acá de que siempre y cuando el paciente tenga unas plaquetas mayores a 50.000, puede ser muy raro que ocurra una hemorragia por este problema. Obviamente 50.000 estamos hablando de un paciente con plaquetopenia, estamos hablando del límite mínimo que tiene que tener un paciente para poder entrar a quirófano. ¿No es cierto? El valor normal de las plaquetas son de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos. Esto es importante que ustedes empiecen a manejar también, porque como les digo, o como se los comenté esa vez, ya ustedes van a empezar a manejar estudios de laboratorio. Entonces es importante también que vayan conociendo los valores normales de los diferentes laboratorios que vamos a solicitar. Aquí, por ejemplo, tiempo de sangría, ya, con su contracción TS. Este, por ejemplo, es importante porque el tiempo de sangría, cuando nosotros lo solicitamos, nos valora la interacción entre las plaquetas y un vaso sanguíneo que puede estar dañado o también la formación del tapón plaquetario. ¿Cuánto es el valor normal del tiempo de sangría? De 1 a 4 minutos. Si, por ejemplo, tengo un paciente que le pido un tiempo de sangría y tiene 10 minutos, estamos hablando de un paciente que no va a tener una buena interacción de las plaquetas, ¿ya? Es decir, que su factor de von Willebrand puede ser que esté alterado, entonces mis plaquetas no van a ir a acceder a ese punto de lesión o ese punto de daño para llegar a formar o llegar al punto 2 del tapón plaquetario. Entonces es importante que tomemos en cuenta valor normal de 1 a 4 minutos. El tiempo parcial de tromboplastina activado, ya el TPTA, no lo utilizamos mucho, la verdad, pero también forma parte de las pruebas de laboratorio de hemostasia. Aquí, por ejemplo, este tipo de laboratorio nos permite revisar la vía intrínseca. No nos olvidemos que la vía intrínseca dentro de la cascada de coagulación es la más larga. Este laboratorio, por ejemplo, cuyo valor normal es de 32 a 45 segundos, nos va a decir si dentro de la vía intrínseca el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12 están adecuados para evitarnos cualquier tipo de hemorragia. Es decir, que mi vía intrínseca va a funcionar bien para poder ayudar en el proceso de la hemostasia natural o fisiológica. El tiempo de coagulación con su contracción TS ya evalúa principalmente el tiempo en que tarda en formarse el coágulo, la formación del coágulo. El valor normal de 6 a 10 minutos también, en el caso, por ejemplo, que yo le pida a mi paciente un laboratorio de tiempo de coagulación y el resultado sea 20 minutos, estamos diciendo de que ese paciente va a poder llegar a sangrar porque está tardando más del 50% en formarse el coágulo. En relación al tiempo de protrombina, al tiempo de trombina, ya, que detecta normalidades del fibrinógeno por el uso de anticoagulantes, por ejemplo, o inhibidores circulantes de la anticoagulación, que esto puede pasar mucho en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen arritmias cardíacas o que han tenido antecedentes
de infarto, ya que toman aspirina o que toman warfarina o algún otro tipo de anticoagulante, entonces puede llegar a alterarse. El valor normal del tiempo de protrombina es de 10 a 15 segundos. ¿Qué quiere decir? Que en esos 10 a 15 segundos el fibrinógeno tiene la oportunidad de convertirse en fibrina, obviamente siempre y cuando la trombina y todo el proceso de cascada de coagulación actúen bien, ¿es cierto? Ahora, si, por ejemplo, mi paciente tiene un valor un valor de 20 o de 25 segundos, estamos diciendo que ese fibrinógeno va a tardar más en convertirse en fibrina y por tanto no va a llegar a a la fase secundaria de la cascada de coagulación en que se forme el tapón o el coágulo estable de fibrina. Y bueno, aquí está el que les comentaba yo, que es uno de los que más utilizamos, que es el tiempo de protrombina con su contracción TP, que justamente lo utilizamos más porque mide la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, fíjense ustedes, el TPTA mide la vía intrínseca y el TP mide la vía extrínseca. Y la vía extrínseca, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Es la más corta. Y justamente por eso es que la preferimos para poder llegar a detectar si existe algún tipo de deficiencia en el factor 2, 5, 7, el 10 o a nivel del fibrinógeno, ¿ya? Y obviamente, miren, su valor normal es de 12 a 14 segundos. Generalmente cuando está por encima de los 14 segundos, que 14 todavía es así como que un límite donde podemos estar tranquilos para ingresar a quirófano sin la preocupación de que nos vaya a sangrar. Y aún así, muchas veces cuando tenemos este valor de 14, que es el valor máximo del tiempo de protrombina, utilizamos vitamina K, por ejemplo, ya para poder ayudar a reforzar el proceso del tiempo de protrombina y también en este caso, por ejemplo, que como les digo es el más utilizado y ustedes lo van a ver cuando estén en su internado rotatorio, cuando este se llega a afectar, porque incluso en caso de pacientes sépticos con infecciones o cuadros quirúrgicos bastante graves, se puede llegar a afectar hasta 34, 35 segundos. O sea, imagínense, estamos hablando de que va a tardar casi 20 segundos más en activarse la vía extrínseca. Entonces, tenemos que tener por eso el conocimiento de todos estos laboratorios o las pruebas de laboratorio respecto a la función hemostática del paciente. Ahora, fíjense aquí, por ejemplo, en la interpretación del TP y del TTPA, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de un TP alargado, ¿ya? Del tiempo de protrombina alargado y el TTPA normal, aquí, por ejemplo, pueden haber anomalías congénitas y pueden haber anomalías adquiridas. Entre las anomalías adquiridas, por ejemplo, lo que les decía aquí, cuando está alargado, más de 14 segundos, déficit de vitamina K, por eso es que una de las cosas que hacemos al momento nomás, cuando nosotros vemos el laboratorio, recibimos el laboratorio, es colocarle, administrarle vitamina K, que mínimamente necesita 30 minutos para poder actuar, ¿ya? Pacientes con enfermedad hepática, ya por obvias razones no nos olvidemos que el hepatocito como tal, una de las funciones principales también es la formación de los factores de coagulación o ayuda en los factores de coagulación que son proteínas y el hígado produce proteína. Y bueno, el tratamiento de anticoagulantes orales, lo que le decía a esos pacientes cardiópatas con arritmias cardíacas, pacientes que hayan tenido algún tipo de infarto anterior, infarto de miocardio anterior, amiloidosis, que es una buena enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, donde hay una alteración de la formación de proteínas. Ahora, cuando el TTPA está alargado y el TP está normal, aquí, por ejemplo, puede ser por un inhibidor adquirido antifactor 8, ¿ya? U otro, o sea, algo bastante raro, anticoagulantes lúpicos. Aquí los pacientes, por ejemplo, con lupus, no nos olvidemos que, bueno, si ustedes han visto, lupus, ¿no es cierto?, es una enfermedad autoinmune también que se da más que todo en mujeres jóvenes. Una de las características, bueno, de las complicaciones de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, generalmente son alteraciones de la coagulación. Entonces, cuando vemos estas alteraciones del TTP alargado y el TP normal, se puede dar en los pacientes lúpicos. Presencia de heparina, como les decía, pacientes que son anticoagulados o pacientes con hematocrito elevado, que generalmente se da también en pacientes que puedan estar hemoconcentrados. Ahora, cuando ambos están alargados, o sea, cuando ambos están alterados, aquí hay déficit de vitamina K, puede ser por enfermedad hepática, paciente cirrótico, paciente alcohólico, paciente con hepatitis, tratamiento con anticoagulantes orales, anticoagulantes circulantes, tratamiento trombolítico que se esté realizando. Y cuando el TP y el TTPA están normales, pero aún así el paciente puede tener alguna alteración, por ejemplo, de la coagulación, entonces ya tenemos que buscar otro factor. O sea, si el TP está normal y el TTPA está normal, entonces hay que ver si el paciente más bien no tiene alteración a nivel de las plaquetas, si no hay una trombocitopenia o una trombocitopatía, o sea, una disminución de las plaquetas, o por lo visto las plaquetas son malas, tienen alguna función ya mala de sistema o hay una anomalía vascular,
o bueno, hay algún otro tipo de alteración que puede ser una gamapatía monoclonal, que bueno, como les digo, ya es una enfermedad autoinmune, pero ya va a ser muy, muy raro, ¿no es cierto? Es muy infrecuente. Entonces, aquí entramos ya a la parte de cuáles van a ser esto dentro del acto quirúrgico, las actuaciones hemostáticas, ¿ya? O la hemostasia quirúrgica como tal, de la que nosotros tenemos o vamos a poder acceder. Entre ellas tenemos, habíamos dicho, ¿no es cierto?, la temporal y la definitiva, y les comentaré que las dos las utilizamos en quirófano. La temporal es aquella que detiene el sangrado de modo inmediato. O sea, empieza a sangrar, inmediatamente hacemos una maniobra temporal, en tanto que se puede aplicar el medio definitivo para su corrección. Es decir, que vamos a utilizar la maniobra temporal hasta que la instrumentadora nos consiga o nos prepare el material para ya hacer una maniobra definitiva. Entonces, dentro de las maniobras temporales que vamos a tener, miren aquí, la compresión digital, empieza a sangrar y tapar, ¿no es cierto? Comprimir directamente sobre el lugar que está sangrando. Obviamente, si es un sangrado pequeño que yo puedo visualizar directamente con el dedo, dos dedos, la mano, si es necesario, dependiendo de la cantidad de sangrado, ¿ya? Se puede hacer dígito digital, que quiere decir entre los dos dedos. Si yo estoy viendo el vaso o la estructura que está sangrando y puedo introducir mis dos dedos y cerrarlo, también es válido. Eso es también dígito digital hasta que se prepare una definitiva. Aquí miren la compresión directa con una compresa principalmente o con una gasa que también se puede realizar. El uso del torniquete. El uso del torniquete seguramente ustedes lo han escuchado mucho, ¿ya? Y probablemente también cuando estén en su internado rotatorio les llegue muchos pacientes con algún corte, alguna herida cortopunzante, ¿ya? De diferentes tamaños donde les ponen un torniquete. Si bien el torniquete no está recomendado actualmente, ya en casos de emergencia, como por ejemplo amputaciones traumáticas, ya que en un accidente el paciente perdió el brazo completo o la pierna completa, ya se puede utilizar, ¿ya? Pero no de forma constante. En general lo que se recomienda es que se mantenga durante 30 minutos y 30 minutos se puede abrir, 30 minutos se cierra y 30 minutos se abre, ¿no es cierto? Pero tomen en cuenta que durante esos 30 minutos obviamente el paciente puede también desangrarse o también se puede hacer una compresión directa. Si es que estuviera en un lugar lejano, por ejemplo, hasta que llegue a un centro hospitalario de mayor complejidad. El uso de las pinzas también, la pinza, para eso tenemos la pinza Kelly, no nos olvidemos que tenemos las pinzas hemostáticas, entre ellas las Altet, la Kelly, las principales que utilizamos dentro de las pinzas hemostáticas. Y miren, tal cual aquí empieza a sangrar, ¿qué es lo que hacemos? Clampeamos, ¿no es cierto? Así se dice, clampear con una pinza Kelly de forma temporal hasta que la licenciada nos pase una ligadura, por ejemplo. Y ya hacemos la ligadura del vaso para poder evitar la hemorragia. Otra cosa que se puede hacer es la compresión indirecta, por ejemplo, en este caso, ¿cómo hacemos una compresión indirecta? Tenemos un sangrado, ¿ya? Y distalmente, ¿ya? O proximalmente, en este caso, que mucho va a depender también si es un sangrado arterial o un sangrado venoso. Si fuera un sangrado venoso, por ejemplo, tendríamos que hacer una compresión distal a la herida para disminuir el sangrado. Y si es un sangrado arterial, así como lo ven aquí, por ejemplo, en la imagen, vamos a tener que hacer una comprensión por encima, ¿es cierto? Por eso proximal a la herida para disminuir el sangrado, que también es bastante utilizado, se puede hacer también. Y eso nos va a dar tiempo hasta que se pueda preparar el componente o la maniobra definitiva del hemostasia. Entonces acá fíjense ustedes, tenemos el digital, dedo, vaso sangrante, que es el digital, la compresión directa sobre la herida sangrante. Tenemos la compresión indirecta sobre el trayecto del vaso y también tenemos la compresión por pisamiento o por clampeamiento. El taponamiento compresivo, por ejemplo, en este caso lo que se produce es un colapso de capilares seccionados, dando tiempo al vasoespasmo reflejo y la formación de los coágulos. Muchas veces tenemos, por ejemplo, sangrados en napa, que le llamamos lo que yo les decía, donde podemos hacer, si nosotros vemos que no es un sangrado evidente, porque incluso hasta cuando es un vaso pequeño, no nos olvidemos que tenemos microcirculación, vasos pequeños, medianos y grandes, ¿no es cierto? Cuando es microcirculación, el sangrado es continuo, ¿ya? Va llenando el campo, es continuo, y muchas veces, como les decía, con una compresión directa, con una gasa, con una compresa, podemos esperar 1 minuto, 2 minutos, hasta que se produzca todo el proceso de la cascada de coagulación, dando a tiempo, ¿no es cierto? Como hemos recordado,
primero al vasoespasmo periférico que se produce o reflejo, la formación del coágulo y luego la formación de fibrina. Y después de eso, ya cuando nosotros verificamos, ya podemos utilizar, por ejemplo, un electrobisturí para terminar ya de hacer una hemostasia más completa. Otra cosa que también se puede utilizar es la posición antihemorrágica, ¿ya? Donde colocamos el campo operatorio por encima del corazón. Así, por ejemplo, miren ustedes acá, digamos que tenemos el abdomen, estamos operando y empieza a sangrar, algo que puede ayudar, ojo, no es que sea completamente, o sea, que sea completo, no nos olvidemos ya, o sea, es algo que va a favorecer el proceso antihemorrágico, o sea, va a favorecer a la hemostasia quirúrgica, porque no nos olvidemos que también forma parte de las maniobras temporales, colocamos al paciente de forma que el corazón quede por encima. Perdón, que el campo operatorio quede por encima del corazón, es decir, que el corazón va a quedar por abajo. Entonces, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, estamos operando abdomen, el corazón queda por debajo y eso va a disminuir la frecuencia o la precarga o la poscarga en este caso, para que evite o disminuya el sangrado que se pueda estar produciendo. Aquí, por ejemplo, fíjense, torniquete o garrote, que también se llama. En este caso, por ejemplo, solo se ocupa, como les decía, en caso de emergencia, ya emergency room, por si acaso acá. Puede ser en tipo de faja o tubo de goma elástico que se coloca, miren ustedes, principalmente en la raíz del miembro. Esto, como les decía, se puede utilizar más cuando estamos hablando de una amputación de un miembro, ¿ya? Comprimiendo el vaso sobre el hueso, ¿ya? Pero no puede ser de forma constante. Imagínense que ustedes están en una provincia muy lejos, estamos hablando de 4 o 5 horas, entonces probablemente les va a servir, pero hay que comprimir y descomprimir constantemente y obviamente ir viendo todos los signos vitales e incluso una compresión directa sobre la zona que está sangrando va a ayudar también para poder evitar la hemorragia. El manguito neumático que también se utiliza en emergencia, que este es un torniquete, por ejemplo, es menos traumático que un torniquete o garrote. Produce una compresión uniforme. Fíjense que este, por ejemplo, no es más que el manquito que se utiliza para medir la presión arterial. Ese mismo se puede utilizar. Produce una compresión uniforme, graduable e incluso según la edad y según el grosor del miembro. Entonces, fíjense ustedes que en realidad lo que se tiene que hacer en este caso, la mayoría de las veces y tiene un buen resultado, es aumentar la presión 5 a 10 milímetros de mercurio superior a la presión que tenga esa persona y con eso va a disminuir. Es decir, que si yo tengo un paciente con presión 120, 80, lo que hago es subir el manguito, por ejemplo, hasta 130 o 135. ¿Ya? Entonces, de esa forma, y lo mantengo ahí para que haga la compresión y de esa forma se disminuye el sangrado. Otro que es bastante frecuente y se utiliza, y ustedes lo van a ver también dentro de la sala quirúrgica, especialmente en cirugías traumatológicas, es la venda de Smarch. Esta venda de Smarch no es más que una venda similar a las vendas de gasa, pero en este caso es como de látex, ¿ya? Que permite la depresión sanguínea casi total, porque en este caso es prácticamente tal cual como una venda, entonces directamente se empieza a vendar el miembro, ¿no es cierto?, que se va a operar, por ejemplo, y se deja solamente la zona en la que se va a hacer la incisión. En este caso, por ejemplo, tranquilamente con un buen vendaje, con este tipo de vendaje Smart, 60, 90 minutos, yo puedo trabajar sin necesidad de que mi paciente sufra de algún tipo de isquemia. Lo que sí es que superior a esto ya puede llegar a producir una parálisis nerviosa por una isquemia, ¿no es cierto?, de los nervios, así que también no se recomienda que supere eso. Entonces, la mayoría de las veces cuando, bueno, operan por vía traumatológica, ya sea un fémur, un peroné, etcétera, algún vaso, especialmente en pacientes, ¿no?, que son obesos, entonces lo utilizan y tal cual, así como lo ven acá, entonces van haciendo, ¿no es cierto?, el vendaje desde la punta de los pies, en este caso si fuera miembro inferior, hasta llegar a la zona, por debajo de la zona que se va a operar. Y de la misma forma, miren aquí en el caso del brazo. Ligaduras temporarias también de los vasos gruesos. Aquí, por ejemplo, es importante esto. Fíjense ustedes que en este caso, por ejemplo, de las ligaduras temporales, ya que como dice su nombre son temporales, es decir, que yo solamente las coloco hasta que pueda tener ya directamente una forma definitiva, de una maniobra definitiva para poder controlar el sangrado.
En este caso, por ejemplo, no se lesiona el endotelio, la hemostasia es transitoria y fíjense aquí, prácticamente solamente son asas que se dan con el hilo sin necesidad de hacer nudos. Solamente asas que quedan, que cierran el vaso directamente y se utiliza mucho, fíjense aquí, en cirugías de tromboembolismo. Este es un tromboembolismo, ya donde se utilizan este tipo de catéteres, perdón, que son catéter Fogarty, que se llama, son catéteres especiales que tienen un balón, fíjense aquí en la punta, que se utiliza mucho en cirugía vascular, se coloca el catéter, se infla el balón y se va retirando el coágulo. Entonces, fíjense ustedes que aquí, por ejemplo, para poder disminuir el sangrado a medida que va saliendo el coágulo o hasta que salga el coágulo, se utilizan este tipo de ligaduras, que son ligaduras temporarias. Se utilizan para anastomosis vasculares también, para embolectomía, endarterectomía y prevención de lesiones vasculares. Aquí sí es importante tomar en cuenta que no puedo utilizar cualquier tipo de hilo, o sea, para evitar y para que cumpla su función, porque generalmente este tipo de hemostasia temporal se utiliza en vasos gruesos. Fíjense aquí, por ejemplo, este es un vaso grande, ¿no es cierto? Fíjense como si fuera la ilíaca y acá la división de la ilíaca derecha y la ilíaca izquierda. Entonces, aquí se tiene que utilizar o un hilo grueso o una cinta, que generalmente es una cinta que puede llegar a medir hasta 1 centímetro, para que obviamente no lesione ni la serosa y peor el endotelio de ese vaso. Luego tenemos el clampeamiento vascular, ya que aquí, por ejemplo, este se hace con clamps vasculares, esto cuando tenemos vasos mucho más grandes, por ejemplo, que puedan permitir o que puedan sangrar. En este caso, también pueden ser de tipo elástico, causan poco traumatismo, por eso son clamps especiales de tipo vascular. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en la instrumentación? Los instrumentos de tipo vascular en cirugía vascular, habíamos visto que existen estos tipos de clamps que justamente son atraumáticos para poder evitar el daño de la serosa del vaso. Y bueno, aquí el control sensitivo de presión aplicada también, o sea, ya vienen con ese control dentro del mismo material para poder evitar. Entonces, fíjense, aquí tenemos las ligaduras temporarias de vasos gruesos y aquí tenemos por debajo el clampeamiento vascular con pinzas o clamps vasculares que son especiales. Aquí les muestro, miren, esta sería como que la cinta, lo que les decía yo aquí, la arteria ilíaca común izquierda, fíjense ustedes, así justamente es lo que se utiliza la cinta cuando hablamos de una ligadura temporaria. Directamente se le da nomás una asa doble, ¿no es cierto?, sin ningún nudo y solamente se la comprime. Y para ayudar a que se mantenga la presión, por ejemplo, para que no haya hemorragia, lo que se puede colocar es una pinza, por ejemplo, una pinza de Kosher sobre la cinta o sobre el hilo para evitar de que este se desate. Y bueno, aquí tenemos también la hemostasia de tipo definitiva, las diferentes maniobras. Aquí, por ejemplo, se logra en forma directa y ya permanente que los vasos sanguíneos no sangren. También puede producirse, puede hacerse una reconstrucción para de la continuidad de los vasos. Entonces, el hecho de suturar, por ejemplo, el vaso que está sangrando también forma parte de una maniobra definitiva de hemostasia quirúrgica. Entonces, dentro de estas, hacia grandes rasgos, vamos a tener las ligaduras. Aquí miren, por ejemplo, lo que yo les comentaba. Tenemos una pinza Kelly que está cumpliendo una función de maniobra temporaria hasta que el licenciado o la instrumentadora nos pase la ligadura, hacemos la ligadura del vaso y ya prácticamente ya hemos cumplido con la maniobra definitiva. La reconstrucción vascular, aquí si hay una sección del vaso, entonces la sutura, y fíjense aquí, el clamp vascular, este es un clamp vascular largo, y aquí un clamp vascular más corto, ¿ya? Entonces, fíjense, se hace clamp de forma temporal, hemostasia temporal, mientras estamos haciendo la definitiva. Entonces, la temporal es como que un paso a la definitiva. Por eso le digo, siempre vamos a utilizar las dos. Para que yo pueda utilizar una definitiva o pueda instaurar una maniobra definitiva, previamente tuve que haber utilizado una maniobra temporal. Aquí de la misma forma, ¿no es cierto? Miren, agarro el vaso, puedo hacer transficción, que ya lo vamos a ver los nudos con transficción, que son bastante interesantes y la verdad que son bastante útiles. Aquí también la torsión de los vasos pequeños, no lo utilizamos mucho, pero bueno, también puede tener algún tipo de eficacia. Las grampas, que lo vamos a ver, existen los clips o las grampas que también pueden ser vasculares, que se pueden colocar y como son de material de titanio, tranquilamente se pueden dejar y el paciente se puede quedar con sus clips de metálicos. Y por último, lo que no puede faltar, obviamente, la electrofulguración,
el electrobisturí que utilizamos muchísimo, obviamente, y que no nos olvidemos, creo que ya se los había mostrado también anteriormente, que va a tener la función tanto de coagulación como de corte, y la que más utilizamos, obviamente, es la de coagulación. Entonces, aquí dentro de la hemostasia quirúrgica definitiva, en primera instancia, la coagulación térmica, lo que les comentaba aquí primero, realizada por termocauterio. Este es un tipo, por si acaso, de coagulación térmica. Ahorita vamos a ver el resto, lo que vemos nosotros normalmente. En esta, por ejemplo, fíjense, hay una punta metálica calentada por corriente eléctrica y que se utiliza mucho para vasos finos, ¿ya? Pero no, últimamente ya no se ha estado utilizando, personalmente ya no la tenemos en el hospital, probablemente en alguna clínica, porque su uso, si bien ya no es tan frecuente, en algunos lugares yo he visto todavía que lo llegan a utilizar. La fotocoagulación, que está dada por rayos láser, ya en este caso, por ejemplo, es una luz que entra en contacto directamente con el tejido, y esta luz tiene la caracterización de que te seca, es decir, lo seca el tejido, lo coagula por medio de la coagulación de proteína, y en base a eso hace la hemostasia. No nos olvidemos que los factores de los componentes sanguíneos son proteínas. Entonces hay una lesión mínima del tejido circundante, y eso es lo que, por ejemplo, hace de que el rayo láser no sea algo que nosotros utilicemos constantemente, justamente por esta lesión, que por más mínima que sea, puede llegar a afectar. Entonces, fíjense ustedes, este tipo de fotocoagulación como rayos láser se utiliza mucho en oftalmología, en neurocirugía, y el tema es de que tiene un alto costo. Entonces no es que en cualquier lugar lo van a encontrar. Ahora, el láser Dagón, ese sí, no lo he visto personalmente. Es un tipo de luz monocromática. Absorbe mejor en células rojas ricas en hemoglobina. Y miren, lo usan mucho en oftalmología, y bueno, también tiene alto costo. No lo he visto personalmente, como les digo. Ahora, el pinzamiento con hemostáticos. Aquí, por ejemplo, el pinzamiento del vaso con posterior ligadura es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Primero pinzamos el vaso con una pinza Kelly. Miren aquí, por ejemplo, la pinza Kelly y las pinzas Halsted, ¿ya? Primero se pinza o se clampea con la pinza, y ya posteriormente o hacemos ligadura o hacemos electrocoagulación. La Rochester también se puede utilizar, y cuando hablamos de pinzas en profundidad, que son pinzas vamos a utilizar material largo, podemos utilizar la pinza Moningham, podemos utilizar la pinza Mixter, la pinza Crawford, cuando estamos hablando de lugares de mucha profundidad, como por ejemplo en abdomen o cavidad retroperitoneal. Y cuando estamos en superficie, utilizamos obviamente las más pequeñas, Kelly, Halsted o Rochester. Bueno, y aquí, por ejemplo, la ligadura, que no, como les digo, no puede faltar. No, la ligadura no es más que un nudo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Creo que en alguna práctica tuvimos la oportunidad de hacer con algunos de sus compañeros en dedo de guante. Eso es una ligadura. La ligadura nos permite obstruir el vaso en su totalidad. Puede ser individual, cuando directamente nosotros individualizamos el vaso que está sangrando, siempre y cuando lo podamos ver, o sobre dos o más vasos, porque también la ligadura no es que solamente tengo que ir directamente sobre el vaso. Si yo, por ejemplo, es un vaso pequeño que no lo puedo individualizar, o el hecho de individualizarlo puede someter a una lesión de ese vaso, entonces muchas veces prefiero, por ejemplo, directamente hacer una ligadura en masa. ¿Qué quiere decir en masa? Quiere decir que voy a tomar todo el tejido que contenga el vaso y voy a hacer sobre ese tejido la ligadura, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, eso sí, cuando se hace este tipo de ligadura en masa, por el riesgo, ya, riesgo acá, de una fístula arteriovenosa, que es un tipo de complicación o de lesión vascular. Aquí, por ejemplo, lo ideal es que las ligaduras se hagan en vasos de mayores de 2 milímetros, por eso les digo, o sea, tiene que hacerse en vasos pequeños. Por ejemplo, no puedo hacer una ligadura en microcirculación, porque por obvias razones, al ser microcirculación, no lo voy a ver. ¿Cuáles son los tipos de ligadura entonces? Ligadura simple, que es la que vamos a ver ahorita en el video. Ligadura transfixiante, que evita el deslizamiento, que es más o menos así como lo ven acá. Es una ligadura que se hace, primero se mete la aguja por la mitad del vaso, se hace un nudo, o se puede hacer incluso los tres nudos, y luego posteriormente se hace una nueva asa, de tal forma que quede cerrado todo el vaso. O sea, es como si estuviera cerrado en dos oportunidades, primero medio vaso y luego vaso completo. Esa, por ejemplo, vendría a ser la simple. Existe otra que es la transfixiante en corbata, y otra que es la Lawson Tight, que es la doble transficción, que es donde se hace una transficción a un lado y luego al otro lado, como que en en una mitad lateral, y luego se hace otra transficción en la otra mitad lateral, y luego posteriormente se hace una total.
¿ya? Personalmente la que utilizo es la simple, que da muy buenos resultados. Y también se da otra que es por sutura, que también se puede hacer ligadura por sutura, de que se puede utilizar en defectos laterales o tejidos vascularizados. Vamos a ver ahorita, déjenme poner el video, ¿ya? Vamos a apagar esto. Aquí, por ejemplo, miren, se está utilizando electrocoagulación. Ahí se está utilizando, si lo pueden ver, para poder evitar el sangrado. Miren ahí una pinza Moynihan para poder hacer divulsión. Miren acá también un separador autoestático de Wetlaner. Aquí está identificando el vaso. Ahorita van a ver la ligadura del vaso. Ahí está buscando el vaso, separando las estructuras. Miren ahí, ya se puede ver el vaso sanguíneo, siempre con cuidado. Miren ahí la gasita, por ejemplo, que no puede faltar. Ahí van a ver un vaso, miren, una ramita de un vaso, otro vaso, este parenta venoso. Y miren, así, tal cual como lo ven acá, así. Sí late un vaso arterial. Acá se puede notar claramente que el vaso que vemos arriba es el vaso venoso y por debajo el vaso arterial. Miren ahí cómo se clampea. Miren, clampear, se clampea tanto con Kelly y con pinza Kelly. Van a ver ahorita se hace el corte con tijera Metzenbau en medio de las dos pinzas Kelly y ahí se empieza a hacer la ligadura. Bueno, que lo pasaron en el video, pero miren cómo se hace la ligadura. Ahorita van a encontrar, miren aquí un vaso grande. Se nota que este es un vaso arterial. Fíjense cómo late, ¿ya? A esto nos referíamos, ¿no es cierto? Lo que les decía, que es pulsátil. Miren cómo late el vaso arterial. Mucho cuidado, material vascular cuando se van a separar los vasos. Vamos a adelantar un poquito. Miren ahí, vaso arterial, nítido, pulsátil. Ahí la disección. Miren aquí nuevamente. Ahí, pasando el hilo. Esta es una de las formas también que hacemos. Miren, se pasa el hilo con ayuda de una pinza por debajo. Ahí buscando otra ramita. Quería mostrarles, era la ligadura como tal, pero allá. Miren, ahí voy a retroceder un poquito. Entonces, miren ahí, por ejemplo, se identifica el vaso a ligar y ahí no es más que un nudo. Miren cómo está haciendo el nudo. Ese es un hilo aparentemente no absorbible. Miren, parece un lino o un seda, un nudo tal cual. Esa es una ligadura hemostática. 3 nudos. Ahí están, miren, los 3 nudos que hemos aprendido a hacer, que se tienen que hacer siempre, siempre doble y luego simple, simple. ¿No es cierto? Cuando hacemos ligadura. Eso sí es importante, chicos. Cuando hacen una ligadura, lo ideal siempre es igual que en una sutura, como lo habíamos visto, ¿no es cierto? Hacer un nudo doble al principio, que puede ser un cirujano o un zapatero doble, no nos olvidemos, ¿ya? Y luego hacemos un simple y un simple, y de preferencia que siempre sea antideslizante, ¿ya? Para poder evitar que obviamente el hilo se abra. Ya, miren ahí nuevamente. Bueno, esa era la ligadura. Vamos a continuar.
Otro tipo de hemostasia quirúrgica definitiva es, por ejemplo, el uso de las ligaduras con clip o grapa, que es muy utilizado. No sé lo que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrar conmigo a cirugía laparoscópica, lo han de haber visto, ¿no es cierto? Utilizamos, por ejemplo, los clips de titanio tanto para ligar la arteria cística como para ligar el conducto cístico. Justamente lo que sí es que este tipo de ligaduras requieren de un material especial que es una pinza o engrampadora que va a obliterar, ¿no es cierto?, el clip sobre el vaso que se va a utilizar. Pueden ser de titanio, pueden ser de plástico, lo que más utilizamos son los de titanio. Los de plástico, aunque ustedes no lo crean, son un poco más caros, ¿ya? Son más caros. Y hay algunos que también son reabsorbibles y esos son todavía aún más caros. La reconstrucción vascular, por ejemplo, en vasos de gran calibre, cuando existe algún tipo de lesión, aquí por ejemplo se puede dar, fíjense ustedes acá, lo que estamos viendo es como un injerto vascular que se hace, ¿ya? Esto se da mucho en cirugía de vascular traumática, por ejemplo, cuando hay sección de sectores o un gran sector de un vaso sanguíneo de mediano o de gran calibre, principalmente de gran calibre, y lo que se hace prácticamente es una reconstrucción del vaso, ya puede ser con un injerto venoso o con una prótesis o un injerto obviamente de material protésico. Ahora la electrocoagulación, a ver, creo que no sé si estos eran videos, no, no son videos, ¿ya? En la electrocoagulación, fíjense ustedes, chicos, que esto es lo que más nosotros utilizamos. Y si bien a veces no le ponemos mucho interés, ¿no es cierto?, en el hecho de que estamos utilizando un material de hemostasia definitiva, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de electrocoagulación, ¿ya? En este caso se forma una corriente eléctrica en contacto con los tejidos, o sea, del los tejidos más el material. En este caso, aquí fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos el lápiz de electrocoagulación. Bueno, este tiene las dos puntas, aquí me voy a venir, ya que tiene solamente una punta que en contacto con los tejidos va a generar primero calor por la electricidad a la que está conectado. Esta electricidad va a producir una desecación, que es una deshidratación también, y obviamente una coagulación de proteínas. Fíjense, la base de la electrocoagulación o de la coagulación térmica, que puede ser por rayos láser, por electrofulguración o por electrocoagulación, viene a ser similar. Acá hay calor, deshidratación y coagulación de proteína, y esto va a dar lugar al cierre de los vasos. Ojo, no es que se pueda utilizar también en cualquier tipo de vaso, o sea, no es que yo voy a pillarme con la aorta, por ejemplo, y voy a ir a hacer electrocoagulación. No. También en este caso, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que la electrocoagulación se va a utilizar principalmente, va a tener mejores resultados en realidad en vasos de pequeño calibre. Y obviamente también en sangrados en napo, o sea, en microcirculación. En vasos de mediano y de gran calibre hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la electrocoagulación no es suficiente y muchas veces necesitamos, por ejemplo, de algún tipo de ligadura extra que se pueda utilizar para poder hacer la hemostasia. Ahora hay que tomar en cuenta aquí también en la electrocoagulación. Nosotros siempre vamos a utilizar bueno, la mayoría de las veces utilizamos el que tiene un solo electrodo activo, porque pueden haber, dependiendo de los electrodos activos y de la dispersión o no de retorno. En este caso, por ejemplo, los tipos de electrodos pueden ser monopolares o bipolares. Monopolar es el lapicito que utilizamos normalmente, ¿no es cierto? Que como les decía, tiene la doble función tanto de corte como de coagulación. Corte que generalmente se ve de color amarillo, el botoncito es amarillo, por eso nos podemos guiar, y coagulación que es de color azul. Fíjense que cuando tiene un solo electrodo activo que se denomina monopolar, en este caso, por ejemplo, la corriente es de alta frecuencia y fluye de un polo activo, que es la placa. No se olviden que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, cuando vimos material o los componentes de un quirófano. Cuando nosotros utilizamos el electrobisturí, bueno, no tengo una imagen aquí. Cuando utilizamos el electrobisturí, previamente a utilizarlo, debemos colocarle una placa al paciente. Esa placa que se le coloca al paciente es como si fuera su cable a tierra para evitar que la energía que yo utilice en el paciente, en el momento de entrar en contacto ese electrodo activo con la piel, no se disipe y queme más de lo que debería quemar. Por el contrario, gracias al uso de la placa, toda esa corriente de alta frecuencia va a fluir de ese polo inactivo que es la placa hasta el polo activo que es la punta y va a concentrar la energía, el calor, la desecación y la coagulación de proteína en ese lugar que yo quiero quemar y no así alrededor.
Entonces, por eso es importante que yo directamente utilice, o tenga la placa conectada en el paciente. Incluso en algunos casos, cuando es monopolar, ya cuando es monopolar, directamente el electrobisturí no funciona en el tejido, ya, y algunas veces también cuando, cuando hay algún tipo de alteración, puede quemar más de lo que debería y no quemar en la zona que yo necesito que queme. Entonces, por eso es importante. Ahora también en este caso, por ejemplo, dentro del tipo electrodo podemos tener el bipolar que tiene dos electrodos activos. En este caso, fíjense, es como una pinza prácticamente que tiene las dos patitas, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, utiliza los dos electrodos activos de forma igualitaria, o sea, ambas pinzas o ambas ramitas, ambas patitas, tienen la capacidad de producir electrocoagulación. En este caso, la corriente circula por una hoja, pasa por el tejido y pasa a la otra, es decir, que va a quemar lo que haya dentro del tejido. No pasa lo mismo aquí, por ejemplo, con el punto con el que es monopolar. Cuando es monopolar, quema lo que está en contacto con el monopolar, ¿no es cierto? Que es el lapicito que utilizamos normalmente. En cambio, cuando hablamos del bisturí, perdón, del electro bipolar, ¿ya? O de la pinza bipolar, directamente se quema lo que está en medio de las dos pinzas. Entonces yo agarro una estructura y la empiezo a quemar y va a quemar la estructura que tengo entre las dos pinzas porque son los dos electrodos activos. Pasa de la corriente circula de una hoja a la otra hoja y por obvias razones, al pasar de una hoja a la otra hoja la corriente, produce la deshidratación, la coagulación de la proteína de ese tejido que estaba entre rama y rama. Es más precisa en este caso porque podemos sostener y quemar lo que necesitemos, pero su hemostasia puede llegar a ser menos efectiva que la de un monopolar. Por eso es que no utilizamos el bipolar de forma frecuente, utilizamos más el monopolar. Ahora, actualmente, y gracias obviamente a los avances, ¿ya? Existen herramientas y que más se ha visto su uso en cirugía laparoscópica, por ejemplo, de este tipo de instrumentos que se llaman, por ejemplo, ligasure, ¿ya? Que este es un caso, un generador bipolar, que en este caso sella vasos mucho más grandes, porque como les decía, o sea, no es que yo voy a utilizar el electrobisturí monopolar en un vaso grande, porque no voy a tener un efecto igual. Vasos pequeños y microcirculación sí voy a tener buen resultado, pero en vasos más grandes, de mediano o de gran calibre, ¿ya? Voy a necesitar un componente o un instrumento que sea mucho más eficaz en este tipo de sangrado. Por ejemplo, este ligashur que les comento, que ya se utiliza bastante en cirugía laparoscópica, puede llegar a sellar vasos, o sea, no solamente le produce hemostasia, sino que lo sella e incluso en algunas situaciones hasta lo corta. Entonces produce también coagulación y corte al mismo tiempo y hasta vasos de 7 milímetros. Estamos hablando de un vaso bastante grueso, ya con corriente de alta frecuencia, bajo voltaje. Produce en este caso, por ejemplo, la desnaturalización del colágeno y de la elastina y produce mínima lesión térmica. Acá les voy a mostrar un video de cómo actúa. Aquí, por ejemplo, fíjense, más o menos viene así, ¿ya? Las características de este ligashur. En el caso, por ejemplo, de cirugía abierta es así cortita y en caso de cirugía laparoscópica, obviamente es más larga. Aquí lo van a ver, voy a adelantar un poquito. Miren, por ejemplo, ese vendría a ser, obviamente, esa es la marca, pero ese es el ligashur como tal, en forma de una pinza Maryland que ya la habíamos visto. Vamos a ver, fíjense ustedes, esta es la característica de este instrumento y, no solamente para vasos grandes, sino también para estructura. Y miren lo que produce. Voy a darle un poquito más hacia atrás. Miren acá, por ejemplo, llega a producir esta desnaturalización del colágeno, ya, desecación del tejido, y al mismo tiempo, fíjense ustedes aquí, lo corta. Al mismo tiempo que lo quema, lo corta y lo separa. Entonces es bastante útil, es lo que hoy por hoy fíjense aquí para cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía laparoscópica bariátrica porque es extra largo. Bueno, multifuncional, ahí lo vemos, miren ustedes. Obviamente tiene un sistema especial, ¿no es cierto? Donde primero tiene que identificar el lugar, lo tiene que cerrar y luego con el comando, fíjense, con el comando directamente para que haga el corte. Primero quema, coagula y ya después corta. Entonces, la verdad es que es bastante útil, ya obviamente es un recurso mucho más caro, de alto costo,
pero obviamente también que disminuye mucho los tiempos quirúrgicos. Vamos a continuar. Y acá la electrocoagulación que les mencionaba, déjenme quitarle el audio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el electrobisturí, fíjense, así es el electrobisturí. Este es importante que lo conozcan. Ahí está, viene con pedales. También, fíjense ustedes, viene con los pedales, pedal amarillo, pedal azul, pedal amarillo, que por ejemplo, cuando está conectado directamente el lápiz con los pies, o por ejemplo, en el caso del bipolar, que directamente se trabaja con los pedales, y acá, por ejemplo, el monopolar, que trabaja directamente con el lapicito. Fíjense aquí el monopolar tiene sus dos ramitas, ¿no es cierto? Entonces no tiene ningún color, directamente trabaja con el pedal amarillo corte y pedal azul coagulación. Y aquí el lapicito, que es el monopolar, que tiene directamente el botoncito de corte amarillo y de coagulación azul. Ya la placa que se tiene que utilizar, vamos a seguir, ese es el material, miren, de la electrocoagulación, el electrobisturí, el famoso electrobisturí. Aquí va a mostrarle, mire, coagulación, corte de lápiz de electrocauterio, las pinzas bipolar, que tiene las dos ramitas, que no nos olvidemos que tiene los dos electrodos activos y que la energía pasa de polo a polo y quema lo que está entre las dos. Sí o sí poner la placa, vamos a ir viendo, miren cómo produce, ahí está, déjenme aumentarlo un poquito. Corte y coagulación, nosotros podemos poner la cantidad de corte y coagulación que necesitemos, un estándar es 30 más o menos, 30, 35, mucho depende del lugar donde vamos a utilizarlo. Se puede utilizar corte, ¿ya? Se puede utilizar coagulación, ahorita lo vamos a ver más de cerca, miren ahí podemos ir aumentando, tal cual así funciona también en el cuerpo humano. Ahí miren cómo va haciendo, aumentando el corte, aumentando la coagulación. Ahora voy a adelantar un poquito para que vean cómo utiliza, miren ahí lo que les decía, el bipolar, miren cómo utiliza el bipolar, utiliza las dos ramas y quema directamente sobre lo que se encuentra dentro de las dos ramas, en medio de las dos ramas. Ese es el bipolar, que contiene dos electrodos activos. Miren aquí, por ejemplo, a 70, miren ahí, se puede ver mejor. Menos precisión de hemostasia, eso sí, por eso es que no lo utilizamos mucho, utilizamos más el monopolar. Siempre la plaquita, tanto para monopolar como bipolar, no nos olvidemos lo que les decía, es como el cable a tierra en el paciente para evitar quemaduras extras. Ahí nuevamente, miren cómo utiliza, ese es el electrobisturí. Bueno, nuevamente aquí electrocoagulación. En cirugía laparoscópica, aquí fíjense ustedes, en una colecistectomía laparoscópica también utilizamos electrobisturí. En este caso, por ejemplo, el instrumento monopolar que utilizamos en cirugía laparoscópica, que también se los mencioné, se llama PUC. En este caso, por ejemplo, miren, está utilizando la tijera, ahorita lo van a ver ahorita cómo empieza a cortar, ya que se puede conectar aquí los instrumentos de cirugía laparoscópica, se pueden conectar directamente con el electrocauterio y miren, ahí, por ejemplo, con la tijera directamente está haciendo todo el proceso de electrocoagulación. Ahí está identificando conducto cístico, arteria cística. Ahorita van a ver la arteria cística aquí atrás. La podemos clipar o la podemos quemar, mucho depende de la experiencia de cada uno. Ahí, por ejemplo, miren el clip. Estos son los clips que yo les comentaba también, por eso este video. Fíjense ahí los clips de titanio. Ahí se clipa el conducto cístico. Estos clips también se pueden utilizar en vasos como hemostasia. Miren ahí, se corta con... Y miren atrás también la arteria cística.
Y bueno, ahí sigue la coagulación. Miren cómo está separando solo con coagulación. Se está separando la vesícula de su lecho y ahí ya prácticamente la vesícula afuera y miren el lecho con coagulación no pasa nada, no se olviden que el hígado se regenera, entonces ahí podría verse un poquito raro, pero no tiene ningún problema. Entonces, tenemos otro tipo de coagulantes, déjenme un ratingo, chicos, 2 minutos. Ya, continuamos, chicos, voy a compartir de nuevo. Ya. Bueno, entonces fíjense ustedes aquí en la hemostasia definitiva, también tenemos otro tipo de hemostáticos como son los coagulantes de aplicación local, que son los famosos hemostáticos tópicos. Aquí, por ejemplo, tenemos adhesivos de fibrina, tenemos sellantes de fibrina, tenemos Liostip, que es un tipo de filtro de colágeno, tenemos cera ósea, que se utiliza bastante en traumatología, Avitene, que también es un tipo de hemostático de colágeno, elastina, gelatina absorbible, celulosa regenerada oxidada, trombina tópica, y bueno, también podemos utilizar agua oxigenada y solución fisiológica tibia. ¿Cuáles son entre los más utilizados? Por ejemplo, aquí el adhesivo de fibrina. Este es bastante utilizado porque no se comporta como cuerpo extraño. Se absorbe completamente cuando se utiliza bien así como en como unas pequeñas telitas adhesivos, como unos adhesivos. Y lo que hace prácticamente es actuar como un fibrinógeno con solución de protinina. Los sellantes de fibrina, estos son derivados del plasma, contienen fibrinógeno, trombina, factor 13, agente fibrinolítico y principalmente lo que hacen estos sellantes de fibrina son producir cascadas de coagulación. El Liostip es un filtro de colágeno absorbible, ya que también ayuda a la adhesión plaquetaria. Es rápido y eficaz también. La cera ósea, que sí, miren aquí como se ve, tal cual es así, la cera para hueso. Está a base de cera de abeja y de vaselina. Y bueno, produce hemostasia mecánica en el hueso. Se utiliza bastante también en las amputaciones, cuando hacen amputaciones óseas también. El Avitene, hemostático de colágeno, también fíjense, la mayoría de estos hemostáticos tópicos son a base de colágeno. La gelatina absorbible, ya que este sí lo hemos utilizado, que son trocitos de gelatina. Uno de ellos que utilizamos mucho es el Geolfan, por ejemplo. Permite adhesión plaquetaria, es bastante útil. Celulosa regenerada oxidada, que no es más que una masa gelatinosa también, similar a la gelatina absorbible. La trombina tópica, que favorece la coagulación en hemorragias por capilares, que también es similar al adhesivo de fibrina, es como una pequeña, aquí miren, que se puede utilizar como una pequeña telita, que uno la coloca en la zona de sangrado, hace una pequeña compresión con una gasa o una compresa sobre eso y bueno, con eso ya prácticamente ayuda bastante la coagulación. Y bueno, el uso de agua oxigenada en caso de que obviamente no tenga ninguno de estos porque tienen un alto costo, ya por si acaso no es que lo van a conseguir de forma rápida y barata en cualquier lugar. La agua oxigenada funciona bastante bien, una gasa empapada en agua oxigenada bien exprimida y haciendo una compresión con solución fisiológica tibia sobre la zona de sangrado puede ayudar bastante. Bueno, chicos, hasta ahí alguna pregunta que tengan. Este tema de síntesis lo dejamos para mañana. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan sobre el tema de hemostasia? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Por si acaso, no